בך אפתח, Bueno, bendiciones a todos. Shalom, Shavuot. Démosle un aplauso al Kadosh Baruj Hu. Estamos siguiendo el tema, hablando pues de los pastores mentirosos del tercer milenio, porque el rabino Pablo dice que después de su partida vendrían lobos rapaces que dispersarían el rebaño. Entonces, el mismo Saulo de Tarso sabía perfectamente que venían apóstatas. Todo el problema que tenemos es que la iglesia se separó de las raíces hebreas y creó una liturgia, un culto totalmente diferente. Entonces, precisamente viene ahí el problema, que como tenemos un montón de mezcla por dos siglos, entonces es muy difícil para que una persona pueda ubicarse, porque ya son 2000 años de mucha mentira. Yo entiendo y comprendo a la gente que me está escuchando, que no le va a ser fácil, porque son 2000 años de mentira. Entonces, como hemos creído una mentira que se volvió verdad, entonces ahora nos cuesta trabajo agarrar todo lo que nosotros habíamos creído como una verdad y ahora nos dicen que es una mentira. Nosotros estamos en una posición muy parecida a la de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Los hijos le dicen una mentira y él llora una mentira. ¿Cuál fue la mentira que él lloró por varios años? Que su hijo Joseph había muerto. Y después de varios años, los mismos que le dijeron la mentira, ahora le tienen que decir la verdad y ahora está llorando por una verdad. Los mismos que le dijeron, Joseph está muerto, ahora le están diciendo, Joseph está vivo. Entonces, ¿cómo hace Jacob para creer? Entonces usted va a tener problemas. Nosotros tenemos choques en la cabeza, en la mente. Mientras la mente se ubica, mientras la mente encapsula, mientras la mente investiga, mientras la mente se ubica, vamos a pasar por momentos de mucha incertidumbre. Yo los he pasado. No crea, yo a veces he tenido ganas de tirar la toalla, porque esto para mí es muy pesado, manejar todo esto. Ahora imagínese usted, ¿sí o no? Primero en el catolicismo le hicieron creer que la Virgen María había ascendido al cielo volando y que era la Madre de Dios y que los protestantes eran malos. Después se volvió brujo, gnóstico, espiritista. Después se volvió evangélico, como decía mi abuela. Después se volvió pentecostal. Y ahora cuando es evangélico dice, no, es que yo estaba en una mentira en la iglesia católica. Y ahora viene el mesianismo y le dice que el evangélico todavía está en una mentira. Entonces, ¿usted cómo se siente? Y todo lo que nos hace falta por descubrir, todo lo que nos hace falta por investigar. Cada vez que yo encuentro algo, no crea, yo sufro. Porque yo tengo que encapsular, tengo que filtrar, tengo que entregar. Y para mí no es fácil. Entonces, a la hora de la verdad, a mí me conviene ser más evangélico y predicar el evangelio común y corriente. A mí me conviene más porque no me meto tanto en problemas y gano más dinero, porque me pongo a echar fuera demonios, nada más hacer señales, no enseño, no me meto en problemas con todo el mundo me invita
y no tengo que estar rompiendo estructuras ni teniendo dolores de cabeza. Imagínense que cuando Galileo dijo que la tierra era redonda y el clero todo el tiempo dijo que la tierra era cuadrada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque ahora andan diciendo que el hombre no estuvo en la luna. Imagínense que eso fue un cuento que inventaron los americanos. Entonces siempre estamos bombardeados de mentiras, de conveniencias, y tenemos que estar derribando todos esos argumentos. Encontrar la verdad no es fácil, porque a veces la verdad produce tanta confusión como andar en la mentira. Porque el que está en la mentira está en una zona de confort. Y buscar la verdad también es un problema, porque la verdad le va a hacer cambiar su postura, la mente va a sentirse insegura, va a entrar en conflicto, y mientras usted vuelve otra vez a reprogramar su mente, va a pasar un momento de incertidumbre. Pero bueno, como dijo el argentino, ¿qué va a hacer? Así es la vida, dijo el argentino. Amén. Démosle un aplauso al Kadosh Baruj Hu. Vamos a hablar del mesianismo de los apóstoles. Tenemos mucho tema para hablar, imagínense. Hoy vamos a hablar ciertas cositas nada más. La teología del reemplazo, el idioma del Mesías, la contaminación papal, temas muy importantes. Este es un libro que va a salir, y como usted me ha comprado todos los libros, ¿sí o no? Usted está expectante de que salga el otro libro, ¿verdad que sí, hermano? El cuerno pequeño, el espíritu griego. El espíritu griego hizo mucho daño porque helenizó totalmente las escrituras. La controversia de los Gálatas, que eso es una piedra en el zapato. Esa es la Torá de los evangélicos, la carta de Gálatas. Y la carta a los Gálatas es una carta muy controversial, que hasta el día de hoy es una piedra en el zapato. Porque los judíos pensaron que Pablo estaba destruyendo el judaísmo, y los cristianos piensan que Pablo estaba creando el cristianismo y que estaba quitando todos los mandamientos. Yo me acuerdo que yo me metí a esa mentira, estudiaba Gálatas y decía, ¡ay, qué bendición estudiar Gálatas! Ya no tengo yugo. Y como mi esposa era adventista y guardaba el sábado, pues para mí era una bendición estudiar Gálatas, porque me inhibe de toda responsabilidad de guardar mandamientos. Entonces me siento en lugar de confort y digo, tengo a Cristo, qué descanso, no tengo que guardar nada. Y yo puedo agarrar el libro de Gálatas y darle una interpretación incorrecta si no tengo la tecnología para saber estudiar y comprender el libro de Gálatas. Amén. Entonces, hay que saber estudiar el libro de Gálatas, porque hay una confusión muy grande. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A gentiles, ¿sí o no? Pero eran gentiles que habían venido ¿a quién? Al Mesías. Bueno, ¿por qué soy mesiánico? ¿De dónde viene la palabra mesiánico? ¿De dónde viene la palabra cristiano? Pues son unos temas que son la piedra en el zapato. Porque si alguien los agarra afuera y les hace preguntas y ustedes no saben responder, pues lo bueno sería que usted tuviera un buen argumento para defenderse, ¿no? ¿Sí o no?
Entonces, yo he estado hablando, y ya lo he explicado varias veces, que a pesar del problema que hubo en los Gálatas, que fue un problema que era prácticamente para la comunidad en los Gálatas, no podemos agarrar el problema de los Gálatas y hacerlo universal y doctrina, porque lo más importante es la Torá. Las cartas de Pablo no se pueden tomar como doctrina. Lo que se tiene que tomar como base es la Torá, porque ella es la que tiene los estatutos, decretos y leyes que rigen a Israel. Y por ende, cuando los gentiles están entrando, tienen que regirse a lo que la Constitución, los decretos, leyes y mandamientos que tiene Israel dicen acerca de ellos. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos y usted va a entrar como colombiano o como extranjero, ellos ya tienen una serie de leyes que son aplicables a la persona que es emigrante. Entonces, el Eterno todo lo tenía elaborado para el pueblo Israel y para los gentiles. Entonces, Pablo, como estudiaba bastante la Torá, y había leído lo que él le había dicho a Abraham, le dijo, a través de ti serán benditas todas, ¿qué? Las naciones. Entonces Pablo dijo, bueno, el Eterno le dijo a Abraham que a través de él y Abraham serían benditas todas las, ¿qué? Las naciones, Goyén, gentiles, naciones no hebreas. Entonces Pablo sabía que en el corazón del Eterno estaba el corazón también de él de traer a los gentiles a través de la Torá, a través de un Mesías judío, y meterlos en el plan de redención. Pero nunca, en ninguna parte de la Torá, dice que el Eterno le abrió la puerta a los gentiles para que cambiaran y derogaran y tumbaran mandamientos. No sé si me hago entender. Entonces Pablo aquí está diciendo que el hecho de que haya venido el Mashiach, los gentiles ahora tienen la oportunidad a través de una ley transicional. ¿Usted sabe qué es una justicia transicional? ¿Usted sabe qué es una justicia transicional? Le voy a decir que es una justicia transicional, pero no se me vaya a dormir, amén. Bueno, una justicia transicional es que cuando el país está en un estado de conmoción y tiene un problema que no puede solucionar, entonces el presidente puede agarrar y crear una justicia transicional sin quebrantar lo establecido para dar apertura y solucionar un problema. Por ejemplo, ¿qué hizo Santos con la guerrilla? Usted no puede llegar y matar, poner cilindros, póngale cuidado, secuestrar y después decir, bueno, a mí me perdonan como perdonaron al mono Jojoy, a mí me perdonan como perdonaron a la FARC y como perdonaron bueno, el ELN todavía no se ha acogido. Entonces, el fiscal le va a decir a usted, no, para usted no es esa ley, era simplemente para ellos, para que se acogieran y entraran. ¿Qué fue lo que creó Santos? Una brecha, una justicia transicional que no fuera a afectar la Constitución, pero que pudiera darle la oportunidad al guerrillero que se reintegrara y que su pasado fuera borrado y que solamente pagara la pena con mínimos años de cárcel y ya quedaba injertado nuevamente dentro de la ciudadanía como un ciudadano común y corriente.
Entonces, ¿qué creo ahí? Entonces muchos dijeron, pero ¿cómo es posible que un guerrillero, después que ha matado, después que ha robado, después que ha asaltado, después, ahora el gobierno le esté dando una justicia para que ellos se acojan y con una pena mínima y una restitución de tierra y de bienes, ellos ya quedan como si no debieran absolutamente nada? Bueno, yo les estoy hablando como colombiano. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo se llama lo que creó Santos? Una justicia, ¿qué? Transicional. Algo que no era permitido, pero él lo abrió, ya, de manera que perdonó, indultó. ¿Sí? Porque muchas veces cuando un país está en un estado de conmoción, la guerra no necesariamente es la solución. Entonces, eso es lo que se llama una oportunidad, quitar un muro, quitar una brecha y dejar que en la misma justicia alguien que la esté infringiendo pueda entrar y la justicia lo pueda coger y le pueda dar una pena muy mínima y quede absuelto. Si ustedes no aprenden a estudiar la Torá, ustedes no van a entender lo que estaba haciendo Pablo, ni tampoco lo que hizo el Eterno con los gentiles. Los 613 mandamientos eran ¿para quién? Para Israel. Y como una persona no judía, que no tiene a Dios, que no tiene esperanza, que está sin salvación, alejado en el mundo, el Eterno va a ser tan injusto y le va a decir, bueno, si tú te quieres salvar, tienes que guardar los 613 mandamientos. Le va a quedar muy de para arriba porque toda la vida la cultura es diferente y todo el tiempo los está infringiendo. Y más, si se les exige la circuncisión a personas que son de 50, 60, 70, 80 años para volverse judíos y ser aceptados como Israel, también implicaría un riesgo sanitario porque algunos podrían morirse por las leyes de asepsia que habían en ese tiempo que no eran las mejores. ¿Saben qué es la asepsia? La higiene. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Agarró los mandamientos que él tenía para los gentiles. Diga conmigo, los mandamientos de las naciones. Diga conmigo, los mandamientos de las naciones. Un día esto les voy a hablar de los mandamientos no ágidos. ¿Y cuáles son los mandamientos no ágidos? Es la Torá que guardó Noé, es la Torá que guardó Abraham, es la Torá que guardó oralmente el pueblo de Israel antes que viniera la ley en el Sinaí. Dice la palabra que antes que viniera la Torá en el Sinaí, el Eterno hizo pacto con Abraham, pero ¿cuáles eran los mandamientos que Abraham guardaba y Noé guardaba para ser declarados justos delante de él? Si la Torá y los 613 mandamientos todavía no habían llegado. Entonces, ¿cómo podía el Eterno considerar justa a una persona si los 613 mandamientos no habían llegado y cuando nosotros leemos la Torá encontramos que dice que Abraham guardó leyes, estatutos y decretos? No, o sea, es algo inverosímil. Porque si Abraham guardó la Torá y la Torá vino mucho después de Abraham, 600 años después vino la Torá. ¿Ustedes creen que Abraham vivió 800 o 1000 años para guardar la Torá que vino en el Sinaí? Porque dice la palabra que Abraham guardó mandamientos y leyes, pero mi pregunta es, ¿cuáles? Ahora mi pregunta también es la siguiente, ¿cuántos se acuerdan de Enoc? Que la Cabalá dice que se volvió Metatrón, que es el escriba celestial, porque hay dos Metatrón, el primordial y el escriba celestial. Uno que está en la persistencia, que es Machía, y otro que es hombre, que el Eterno lo puso como
como un contador, como una persona que maneja los archivos acásicos en el universo y es hombre. Entonces hay dos Metatron, uno que es primordial y ya hay otro que es hombre. Pero ¿cómo Enoc llegó a ser Metatron? ¿Cuáles fueron los méritos que hizo Enoc y que guardó Enoc para llegar a ser Metatron cuando dice que caminó con el Eterno los 365 días? Entonces le estoy haciendo pensar. Por eso los que tienen que venir acá tienen que tomar ginseng, ginkgo biloba, o si no tienen que traer cocaína, porque si no, sí, les va a tocar que se metan un pase de cocaína para que les quite el sueño, porque ¿qué vamos a hacer entonces? Amén. Eso era lo que hacía yo cuando estaba borracho, para que no me emborrachara, meter cocaína. Pero usted no va a hacer eso, ¿verdad? Bueno, ahora sí se despertaron. ¿Cuáles son los mandamientos que guardó? Noé todavía no. Enoc, para transformarse después en Metatron. Si la Torah no había venido. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ahora, ¿cuáles mandamientos guardó Noé para ser considerado justo delante del Eterno? Porque dice que fue perfecto en su generación. Y para uno ser perfecto en generaciones y ser un sadoquín o un sadit, necesita uno guardar leyes. Después que viene la destrucción del mundo, el Eterno hace un pacto con Noé y le da mandamientos. Entre eso le dice que no coma sangre. Entre eso le dice que no hay que adorar ídolos. Después, cuando vino el quilombo, como dicen los argentinos, con el problema de la circuncisión, y que les tocó reunirse, los apóstoles, ¿a qué apelaron para ponerle mandamiento a los gentiles? Que el problema de la circuncisión se solucionó aparentemente, parcialmente, en una reunión que hicieron, donde oraron y el Espíritu Santo le dijeron, bueno, a los gentiles déjenlos quietos por el momento, pero denle estos mandamientos: no coman sangre, no adoren a los ídolos, no practiquen brujería, no coman ahogado, no forniquen, hagan obras de misericordia y de justicia. ¿A qué apelaron transicionalmente en ese momento las autoridades de aquel entonces, espirituales, para aplicarle a los gentiles de manera que no se les molestase o inquietase por el momento con la circuncisión? Estoy preguntando, ¿a qué apelaron, hermano? ¿Se da cuenta que no está prestando atención? Usted tiene que irse para la iglesia evangélica para que grite allá, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted me está entendiendo? ¿A qué apelaron? Entonces sálvele la vida al hermano, porque si no le voy a dar un cocotazo en la cabeza, le voy a dar un torazazo en la cabeza. Porque es que yo estoy explicando algo bien. Sálvale tú la vida al hermano. Aplicaron los mandamientos noágidos como una ley transicional. ¿Me está entendiendo? Para que los gentiles entraran y no se les molestase de manera que ellos pudieran tener convivencia y que no se les molestase. Entonces los gentiles, con los mandamientos noágidos, empezaron a entrar y se les miró con respeto porque eso era válido. Y como Pablo era un hombre que se sabía el Talmud, la Guemará. Bueno, en aquel entonces el Talmud todavía no estaba desarrollado, porque el Talmud vino después, cuando vino la diáspora y vino la destrucción del templo.
Pero Saulo tenía mucho conocimiento de aplicar las leyes porque él estudió al lado de un célebre rabino que se llamó Gamaliel, que era hijo de un rabino que existió y murió 10 años antes que viniera el Mashiach. ¿Y cómo se llamó? Gilel. Se llamaba el hijo del primo hermoso, la mujer del cojo. Eso, siga durmiendo. Entonces, ¿cómo se llamó? Gilel. ¿Cuántos le alaban? Entonces, Rabino Saulo, ¿qué era? Abogado. Y como era un chofetín, ¿qué dice Saulo? En la religión de mis padres yo aventajaba más a mis contemporáneos. ¿Qué quiere decir aventajaba? Que era un máster. Tenía un espíritu muy superior. Pero no fue porque el Eterno lo quiso así, sino porque él se esforzó y estudió. Lo mismo que ustedes, que estudian demasiado y que cuando el rabino habla, ustedes tienen un coeficiente intelectual muy desarrollado. Entonces el mismo Pablo tenía un poquito de petulancia, pero muchas veces la petulancia hay que sacarla a relucir, porque Pablo dijo, en cuanto a la ley, celoso, más que mis contemporáneos, fariseo de fariseos, judío, hebreo de hebreos. Y referente a y en cuanto a mis contemporáneos, los aventajaba, o sea que era una persona muy célebre. Entonces, ¿por qué el Eterno escogió a Saulo para llevar el nombre a los gentiles? Porque el Eterno sabía que Pablo podía manejar la situación, porque conocía bastante la halajá y podía hacer una brecha jurídica que la entendía muy bien él. Por eso es que cuando él está en los Gálatas, él empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Agar, empieza a hablar de Sara, empieza a hablar que primero no fue la circuncisión, primero fue la ley, y que el Eterno justificó a Abraham por la fe y no por la circuncisión, que primero vino la fe y después la circuncisión. Entonces, Pablo lo que está usando la alegoría de lo que pasó antes para aplicarla a los gentiles. Los gentiles primero no tienen que guardar nada, primero tienen que creer. Entonces, cuando creen de corazón, el Eterno los toca, el Eterno los levanta, el Eterno los restaura con Mashiach, con el Espíritu Santo, y lo demás ya viene por añadidura. ¿Aló? Entonces, ¿qué estaba usando Shaul con los Gálatas? Estaba usando una justicia transicional y estaba usando la halajá y estaba usando las piruetas rabínicas para quitar el cerco. De manera que los gentiles pudieran convivir y entrar con los 7 mandamientos no ágidos. Y también, obviamente, porque si el Mashiach los había perdonado y tenían la Ruaj HaKodesh, el Eterno los miraba como judíos espirituales y los miraba también como su pueblo, que estando lejos los había acercado a Israel. ¿Aló? Esa es la manera correcta, a mi parecer, como se tiene que entender el libro de los Gálatas. Por eso le digo, yo me la paso todo el día desarmando todos estos quilombos. ¿Se está durmiendo, hermana? No. Ah, ya, perdón, pensé que le había transferido un espíritu el hermano allá. Entonces, ¿quién puede hacer todos estos ajustes transicionales de leyes? Entonces, cuando los gentiles empiezan a entrar, ¿eso quiere decir que estaban inhibidos de guardar mandamientos? Para nada. No se les exigía a todos, pero de igual manera tenían un yugo que no era muy pesado, pero era también fácil de llevar. Pero ninguno está inhibido de guardar mandamientos. Todos estamos
comprometidos a menor o a menor escala, dadas las circunstancias, de estar Divrei Torah, unidos con la Torah. ¿Cuántos le alaban? Entonces, ¿les parece interesante todo esto? Y sería bueno hablar del problema de Galacia. Amén. Porque Pablo no está atacando la circuncisión. Pablo lo que está es temperamentalmente ofendido porque se está aplicando una justicia o se está aplicando un mandamiento a la fuerza de una manera arbitraria, prematura y abusiva, y condenando. Porque es que la circuncisión no fue dada, no se le dio a Abraham para salvarse, es como un sello. La circuncisión no fue dada a Abraham para que se salvara. La circuncisión fue dada a Abraham después que creyó, y cuando creyó, el Eterno le contó a Abraham por justicia porque había creído en él. Y después dijo, bueno, vamos a tener un pacto. Entonces, primero, ¿qué es la fe? ¿Primero es la fe o primero es la circuncisión? Entonces, como judíos mesiánicos, nosotros, ¿qué es lo que enseñamos? Primero la fe. Y después de la fe, lo visible, el compromiso visible. Pero es una cuestión que si usted no es judío, eso lo va a hacer de acuerdo al libre albedrío que se va desarrollando con el Espíritu dentro de su corazón. Amén. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en los Gálatas? Que llegaron unas personas desubicadas, religiosas, legalistas, tratando de imponer algo a la fuerza, y cuando impusieron algo a la fuerza, lo que hicieron fue daño y crearon un desorden. Y también empezaron a desvirtuar a Pablo. Empezaron a hablar mal de Pablo, de tal manera que los Gálatas miraran a Pablo como una persona que no era una persona de fiar. Y muchas veces eso también pasa con ustedes. Primero al rabino lo admiran, lo respetan, lo valoran, y cuando de pronto viene alguien y les enseña otra cosa, o ven en el internet otra cosa, entonces esas personas empiezan a ganarlos a ustedes, de manera que miran al rabino como una persona que ya no tiene importancia en su vida, y ustedes empiezan a desvirtuar el buen trabajo que comenzó el rabino en la vida de ustedes. Todos los que se han ido de aquí, de una o de otra manera, están en deuda conmigo. Así se enojen, así brinquen, así no regresen, el Eterno me usó para sacarlos a ustedes del romanismo, del paganismo, y traerlos a la verdad. Ahora, si tienen otros rabinos ahora, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ellos quieren llevarse la gloria con el trabajo que yo hice. Baruch Hashem. Y eso le pasó a Pablo. Llegaron, hablaron mal, desvirtuaron a Pablo, y empezaron a ver a Pablo como una persona ya no amiga, ya no su papá espiritual, ya no el que les daba paternidad espiritual, sino como alguien que ahora es un mentiroso. ¿Ya hago entender? Entonces, el problema de los Gálatas sería bueno que usted lo tuviera en cuenta, para que ese ADN malo no lo salpique, sino que usted sepa honrar y valorar a los que de una o de otra manera han sido sus tutores y sus padres espirituales. Por ejemplo, yo estuve en las asambleas de Dios, y yo tuve en las asambleas de Dios un pastor, y obviamente que hay cosas que yo tengo diferencia con él, y por eso me salí a las asambleas de Dios.
Pero cuando yo lo veo, no me lo voy por la otra esquina. Hola, ¿cómo está, pastor? Mucho gusto, mi respeto. Él me saluda con mucho cariño, me abraza. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Me monto con él en el avión, le llevo la maleta, le meto la maleta en el avión. Y con kipa y todo, y era mi pastor evangélico aquí en Cúcuta. Él nunca puede decir que cuando yo lo veo, lo ignoro. Al contrario, me le acerco. Hola, ¿cómo está? Hola, canónigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Saluda a mi familia, saluda a mis hijos, porque hay cariño, hay afecto. Aquí no. Aquí se van y después a uno le están diciendo ese viejo ya no. ¿Sí o no, hermana? Como si uno les hubiera hecho algo malo. Yo cuando regaño, yo cuando exhorto es porque estoy corrigiendo algo en su vida que no está mal y con la Torah lo estoy llevando al nivel donde yo estoy y si es posible mejor. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo dijo, temo que el trabajo que yo he hecho en ustedes ha sido en vano porque veníamos trabajando bien. Entonces Pablo venía trabajando bien con los Gálatas. Y poco a poquito, diga conmigo, poquito a poco ellos venían, pues imagínense, asesinos, criminales, violadores, pederastras, bárbaros, porque los de Galacia eran bárbaros, eran del imperio, los galos, eran gente terrible, bárbaros. ¿Aló? Y con el simple hecho de haber recibido a Yeshua, y que habían dejado los ídolos, que habían dejado de fornicar, eso ya era suficiente, los llevaba trabajando bien. Ahora vienen los locos, que ni siquiera los apóstoles los mandaron, ni mucho menos los judíos, sino una manada de locos como siempre hay, ¿sí o no? Que le forman a uno congregaciones por detrás, ¿sí o no? Y son locos porque no saben Torah ni nada, están más chiflados que una cabra. Tenga mucho cuidado con esa gente que se va resentida, haciendo nichos, haciendo escondederos, invitándolo, porque muchas veces esos que lo están invitando a usted, ni siquiera saben dónde están parados y son una manada de locos. ¿Me hago entender? Aquí el rabino regaña, sí, aquí usted lo que me tiene que soportar es el carácter. Pero dígame cuándo aquí hay una mala enseñanza. Dígame aquí cuándo usted ha salido y ha dicho, no, siempre que sale de aquí, Baruch Hashem, usted se va con una buena enseñanza. Amén. Lo único que tiene que tener paciencia es con mi carácter porque usted tampoco es fácil. Y como el caballo hay que frenarle y ponerle el cabresto. Baruch Hashem. ¿Cuántos le alaban? Entonces el problema de los Gálatas es un problema que lo tenemos que estudiar. Porque los pastores están agarrando el problema de los Gálatas para hacer doctrina y eso no se puede hacer doctrina. Ninguna persona está autorizada para derogar los mandamientos. El mismo Mashiach lo dijo. Pero sí está autorizado por el Eterno, ¿sí? Para crear una justicia transicional y meter a la persona de alguna manera buscándole la forma de obedecer e injertarlo. ¿Me hago entender? ¿Y eso quién lo hace? Los jueces, los fiscales, los presidentes. Y en este caso el Mashiach lo puede hacer porque el Mashiach tiene la autoridad para decidir, aplicar, amén, y poder hacer una justicia transicional de manera que al gentil lo pueda meter y lo pueda potencializar y lo pueda unir con Israel y también llamarlo su hijo. Yo creo que yo no estoy diciendo disparates.
Está el gentil y está el gentil que es Israel, que está perdido. El gentil que es Israel y está perdido, ese no se queda satisfecho solamente aceptando al Mashiach y los mandamientos no ágidos, porque como tiene un ADN espiritual diferente, va a abrazar más la Torah. Entonces eso es muy importante también, saber qué clase de gentil es usted. Si usted es un gentil normal, que por amor es alcanzado, o es un gentil efraínita, que es un Israel, que no está conforme solamente con venir y aceptar la sangre de Yeshua y guardar los mandamientos no ágidos, sino que dice, yo también quiero guardar los 613 mandamientos y quiero abrazar más la Torah. Y tampoco se le puede impedir. Porque Pablo dice que aquel que se circuncida y no guarda los mandamientos no le sirve la circuncisión. Entonces hay personas que vienen solamente y son salvas a través del Mashiach, a través de la Ruach HaKodesh. Entonces imponerles una circuncisión sin tener ese ADN de querer obedecer la Torah sería una locura, porque uno les está simplemente mutilándolos y no los está llevando uno a ponerles una señal visible para adherirse más a la Torah y regresar a sus raíces. Entonces hay que entender, saber estudiar los Gálatas. ¿Me hago entender? Entonces los pastores, cuando ven por encima y fuera de eso con malas traducciones todo el problema de los Gálatas, no le digo que para ellos el libro de Gálatas es sentarse y decir, ay, qué bueno leer los Gálatas porque no tengo entonces que obedecer nada. No tengo compromiso. Y más tarde Pablo, mire Pablo cómo es de sabio. Más adelante, cuando ellos se meten y empiezan a obedecer, empiezan a llegar a los pies del Mashiach, Pablo dice, celebráis los días, celebráis las fiestas, celebráis los holiday, las fiestas festivas, celebran las fiestas del imperio. Temo que he trabajado en vano, pero no se está refiriendo a las fiestas de la Torah. Se está refiriendo es que los de Galacia, siendo gentiles, usaron la libertad que tenían y se fueron al otro extremo, que esa es otra cosa que pasa dentro de la cristiandad, que usan la libertad y se van al otro extremo. Entonces Pablo los jala, vengan acá, ustedes saben que ustedes adoraban a los demonios, a los ídolos que son mudos, y cómo es posible que ustedes, después de ser rescatados, vayan otra vez a los rudimentos del mundo. No se está refiriendo a la Torah ni a las fiestas de la Torah. Los rudimentos del mundo son las fiestas que tenía el imperio, que también tenía Shabbat, tenía fiestas de descanso. ¿Cuál es el Shabbat de los católicos? Pues el domingo. ¿Cuál es el Shabbat de los colombianos? Pues el 20 de julio, el 7 de agosto, la ley Emiliani, los puentes. ¿Cuál es el Shabbat de los colombianos? Pues las fiestas religiosas a los ídolos, que el día de San Patricio, que el día de San Bartolomé, descansamos. Son descansos, pero son fiestas consagradas a los ídolos. La Navidad, el día del pato, el día de... ¿Cuántas fiestas no tenemos que son fiestas de los rudimentos del mundo? La Navidad, Halloween, Semana Santa, un poco de fiestas tenemos que no son de la Torah, ¿sí o no? Y mire cómo Pablo dice, venga, ven acá, ustedes fueron libertados de los ídolos. A ustedes no se les está pidiendo la circuncisión, pero veo que ustedes están otra vez usando la libertad como pretexto para las obras de la carne.
Entonces los jala y les dice, cuidado con la fornicación, cuidado con las borracheras, cuidado con las enemistades, cuidado con las fiestas paganas. ¿A dónde los está llevando Pablo? A guardar la Torá de una forma donde no se aplica todo, pero son mandamientos morales de limpieza espiritual no externa, que un gentil, así no sea Israel, así no sea judío, tiene que guardar, porque a nadie el Eterno lo va a dejar inhibido de guardar mandamientos que sean de pureza moral y espiritual. Bueno, muchas gracias. ¿Ves? Sigan aplaudiendo, porque ¿qué más? ¿Ah? Entonces, ¿han entendido algo? Entonces, una cosa es como el Eterno trate a los gentiles. Número 2, hay 2 clases de gentiles. El gentil, que es el Israel que está disperso, Efraín, las 10 tribus, que tienen que regresar y guardar Torah. Y está el gentil común y corriente, que no tiene ADN de nada y que el Eterno lo está salvando y llamando por misericordia. ¿Aló? Y está el judío, que ha guardado siempre mandamientos, y el Eterno sabía que el templo iba a ser destruido. Amén. Que el templo iba a ser destruido, Roma iba a destruir Jerusalén. ¿Qué es lo que tenemos ahora del judaísmo? ¿Tenemos templo? ¿Qué tenemos? Un murito ahí. Entonces, ¿cómo el Eterno nos va a redimir si el lugar exactamente que queda en el centro del universo, donde se hacen los corbanó, está destruido? Entonces, ¿cómo se va a salvar a Israel si no tiene templo? Y fuera de eso, en la explanada está la mezquita de Omar, perdón. Entonces, cuando los rabinos quedaron en la diáspora, ¿qué hacemos? Entonces se reunieron los sabios y crearon el judaísmo rabínico que tenemos hoy, donde la plegaria se reemplaza por los sacrificios del templo. Por eso cada vez que estamos haciendo una plegaria, está dirigida a un sacrificio que se hacía en el templo. También es válido, porque la plegaria se está haciendo y reemplazando por un sacrificio del templo. En el templo se hacía el sacrificio del animal, en la plegaria yo estoy sacrificando el animal que está dentro de mí. Y tomo lo que se llama el misbor de David. Para el músico de David cuando se acostó con Bathsheba. Amén. Señor, ten misericordia de mí, no mires mis rebeliones, en pecado me concibió mi madre, lávame con mejorana y seré más limpio que la nieve. Los sacrificios no te agradan, porque el sacrificio es el corazón contrito y humillado que tú no rechazas. El misbor de David. ¿Y por qué los rabinos nos ponen a hacer esas oraciones? Porque la plegaria está dando a entender que el sacrificio del animal iba a ser reemplazado por el sacrificio de un corazón contrito y humillado, porque el templo iba a ser destruido. Entonces, el judaísmo rabínico, ¿de dónde se agarra para poder justificar? Con puro rezo, pura plegaria. Y para hacer la plegaria hay que quemar energía. Hay que quemar tiempo. Chaharí, minjá y arbí. Y cosa que al animal que está dentro de nosotros no le gusta es orar, y le gusta estar viendo televisión y comiendo crispetas y estar entretenido. Entonces, cada vez que nosotros llevamos
la parte animal a la plegaria, estamos haciendo un sacrificio vivo, santo y agradable que reemplaza el templo. Y Saulo en esto fue una persona muy súper inteligente, porque dijo, vosotros sois el templo de la Ruach HaKodesh. Entonces aquí hay otra sospecha, que probablemente la carta fue escrita después de la destrucción del templo y nos están haciendo creer que fue escrita en el tiempo del templo para no meterse en problemas con la carta, porque las tensiones se están gravitando encima políticamente entre Roma y Judea, y esa carta de pronto podría generar problemas. Entonces fueron muy discretos en tratar los asuntos de Roma. El único que trató los asuntos con Roma y los habló fue Mateo, cuando habló de la destrucción del templo, pero lo hizo muy discretamente. Entonces están aprendiendo la suspicacia de tener que mirar, estudiar la Torá desde el punto histórico y no agarrar las cosas y hacer doctrina con las cartas paulinas cuando la Torá sigue siendo eterna. ¿Aló? Entonces Pablo no estaba derogando la circuncisión. Pablo lo que estaba era diciendo, la circuncisión no aplica para que un gentil se salve, ni tampoco fue dada para que se salvara, ni tampoco por la ley nadie puede ser justificado. ¿Por qué no puede ser justificado? Porque un gentil, imagínense cómo va a acogerse a la ley si nunca la ha guardado. La ley lo vuelve pedazos. ¿Me está entendiendo? No porque la ley sea mala, sino porque un gentil no la ha podido guardar. Entonces, cuando se enfrenta a la ley lo mata. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que puede salvar a un gentil? La misericordia. Entonces el Eterno crea una justicia transicional de manera que perdona, redime al gentil, lo mete y le pone mandamientos, le cambia el corazón para que se haga compatible con la Torá. ¿Aló? Es un tema bastante interesante para hablar, porque es un tema de pura jurisprudencia bíblica. Amén. Entonces, la Torá tiene cosas muy jurídicas. Por eso un rabino tiene que estudiar mucho para poder enseñar Torá. Entonces vamos a mirar en Efesios cuál era la posición que tenía Pablo referente a los gentiles. ¿Cómo los miraba? ¿Por qué Pablo amaba tanto a los gentiles? ¿Por qué creen ustedes que Pablo amaba tanto a los gentiles? A ver, díganme. ¿Qué es lo que dice la hermana? Dice que él se creó con gentiles. Bueno, está bien, sí. Bueno, puede ser. ¿Alguien me puede dar otro aporte por qué Pablo amaba tanto a los gentiles? Primero, porque se había creado con Gilel. Ahora, voy a hablarles de algo que es muy interesante que lo anoten. Porque Pablo habla de algo muy interesante en algo que les voy a leer. Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, ¿le está hablando a quién? Y es la carta de Éfeso. Entonces, ¿qué había dentro de la congregación de Éfeso? ¿Y sabe quién vivió en Éfeso también? Johanán, el viejito. Y Johanán, ¿qué nos dijo Johanán anoche? Que el que no guarda los mandamientos es un mentiroso. Entonces, y Johanán ya estaba viviendo en Éfeso, ya murió ancianito, y vino Juan de Jerusalén y habló con él, y él le dictó la carta de Juan, pero se la redactó ¿quién? Juan, ¿qué? El anciano, ¿sí o no? Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne,
llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, por una operación practicada en la carne. ¿Quiénes eran los que hacían estos cortes? Para poder entender el problema de Gálatas. ¿Quiénes eran los que tenían autorización para circuncidar, hacer los cortes, para que una persona se hiciera conversa? Aquí el problema no es para los judíos, porque nosotros los judíos cuando nacemos nos cortan y ni siquiera sabemos muchas veces qué fue lo que pasó. No nos dolió ni nada porque eso fue a los 8 días y ya eso lo tenemos desde nacimiento. El problema es ya estando uno viejo que lo vengan a cortar. Y eso me haría a mí pensar, ser judío, de pensar en el hecho de que me van a cortar el pajarito. Y más en aquellos tiempos que no hay láser, no hay asepsia, no están las condiciones higiénicas, yo lo pensaría. Y por el simple hecho, por más de yo amar el judaísmo y todo y al Dios de Israel, saber que me van a cortar el pajarito, yo lo pensaría y me quedaría nada más en la puerta como justo de la puerta. Entonces, ¿hasta dónde llegaba un gentil? Les estoy hablando del justo de la puerta. Ustedes tienen que agarrar la onda. ¿A ustedes les gusta que uno les dé todo picadito, picadito, picadito? Agarren, por favor. ¿Hasta dónde llegaba un gentil que amaba a Israel pero no se cortaba? Y se quedaba ahí pensando, bonita la Torá, Baruch Hashem, pero para pasar para allá no. Pero algunos eran tan valientes que tenían un alma judía metida en un cuerpo goín y decían, no, no importa, rabino, córteme. Entonces lo pasaban por un proceso de conversión y para poder legitimizarlo, el tema trascendental era el... Entonces, esa costumbre era una práctica rabínica que las dos escuelas rabínicas lo hacían con las personas que querían formar parte del judaísmo. Entonces había un mohel, diga conmigo, un mohel, había un rabino que preparaba a los conversos, pero primero la persona que se iba a hacer judía no la volvían a hacer, no la hacían judía de la noche a la mañana, no. La dejaban como prosélito de la puerta un tiempo para que pensara bien lo que iba a hacer. Y ya cuando tomaba una decisión, ya que eso implicaba varios meses de estar escuchando la Torah y todo, entonces hablaba con el rabino y se le hacía el respectivo corte. Entonces ya, para entender a los Gálatas, ya estamos mal porque los que están haciendo el corte son personas que a machetazo limpio entran a las congregaciones y están de una cortando sin la debida anticipación previa de darles una enseñanza y de por lo menos preguntarle. Entraron fue condenando, y lo más tremendo fue que entraron diciendo lo siguiente: si ustedes no se circuncidan, no se van a salvar. Entonces la manera como estaban imponiendo la circuncisión ni siquiera coordinaba con las costumbres halágicas judías. Entonces cuando Pablo va a Jerusalén, Pedro dice, nosotros no hemos mandado a nadie por allá, y mucho menos los judíos de Jerusalén, porque ellos tampoco hacen prosélitos. Los judíos, los prosélitos, vienen y le ruegan a los rabinos que los circunciden. Entonces, yo no sé de dónde esos locos han salido. Entonces fue una manada de locos que fueron a Jerusalén, y por supuesto que eran judíos mesiánicos, pero desubicados, como siempre hay en las comunidades que dañan y echan a perder el trabajo que están haciendo los rabinos. Aló, muchas gracias. Entonces,
Ustedes van a encontrar muchos prosélitos. Por eso es bueno estudiar, hermano. Por eso es bueno estudiar. Uno no puede ir a meterse allá a un lugar y que una hermana dijo, saca, Rambo, saca la bazooka y vengan que les voy a dar Torah. ¿Están aprendiendo? Entonces, ustedes van a encontrar en lo que hemos nosotros conocido como evangelios, que tampoco es palabra del Señor, son crónicas. Dicho sea de paso, le hago esa aclaración. Los evangelios no es palabra del Señor, son crónicas que le hicieron a Yeshua y Yeshua nunca escribió nada. Porque lo que está escrito ya está escrito. Yeshua lo que vino fue a explicar la Torah, no a ponerse a escribir cosas que el papá no le mandó a hacer. Entonces, ¿qué era lo que hacía Yeshua? ¿Escribir o explicar la Torah? Ya. Amén. Yo le puedo explicar, yo puedo sacar un libro, yo puedo explicar, pero eso no es palabra del Eterno, es un libro que creó el rabino con inspiración, pero usted no puede decir, con este libro es palabra del Señor. Lo que les pasó a los adventistas, que agarran a Elena G. de White como si fuera la profeta y la ponen encima de la Ruach HaKodesh, la ponen por encima de todo como si fuera Dios, y simplemente fue una persona que escribió y fue de inspiración, pero no puede ser más que la Ruach HaKodesh y la Torah. ¿Cuántos le alaban? ¿Está claro? Entonces vamos a seguir aquí desintoxicándonos. ¿Está claro? Bueno, sigamos hablando. Entonces le estoy hablando del problema o del problema de Gálatas y de las costumbres rabínicas para que una persona pudiera entrar a la sinagoga y ser parte de la sinagoga. ¿Hasta dónde podía llegar con los mandamientos no ágidos? Ser el justo de la puerta. El justo de la puerta es que guarda Torah, pero no es judío. Porque no tiene ¿qué? El Brit. ¿Me hago entender? Entonces se queda solamente en la puerta. Ahora, si ya él piensa, no se le rechaza, póngale cuidado, no se le rechaza, no se le critica, no se le cuestiona, los rabinos lo dejan entrar, pero no es judío todavía. Es un ger tochá, amigo de Israel. Y ustedes van a encontrar que en los evangelios, Yeshua encontró personas extranjeras que eran amigos de Israel. Diga conmigo, ger. Ger quiere decir extranjero. Tochá quiere decir amigo de Israel. No toche, sino tochá. Toche es de Cúcuta, amén. Diga conmigo, ger tochá. Entonces era casi ver como un judío, pero no estaba circuncidado. Decía Shalom, Boker Tov, guardaba Shabbat, iba a la sinagoga. Es más, cuando un rabino necesitaba y decía, vamos a recoger una sedacá, eran los que más daban. Usted va a encontrar, por ejemplo, al centurión, que era ger tochá, era soldado romano, tenía una centuria, tenía guita. ¿Aló? Pero era amigo de qué? De Israel. Diga conmigo, ger tochá, pero no tenía qué? El brit. Porque él dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa. O sea que todavía no era judío, no había hecho la conversión. ¿Me están entendiendo? Pero era ger tochá, era amigo de Israel. Era un amigo de Israel, pero todavía no era prosélito. Era un noágido. Era amigo de Israel. Era una persona pagana, pero que era justa en sus acciones. Usted va a encontrar gente que no son judíos, no son, como dice mi abuela, evangélicos, y muchas veces su comportamiento es mejor que una persona que se ha bautizado, se ha hecho el Brit Milá y es judío o es evangélico.
¿Por qué? Porque son personas que son paganas, pero el espíritu adentro es judío. Es un alma judía metida en un cuerpo pagano. ¿Cuántos aplauden al Eterno? ¿Están entendiendo? Y hay judíos que se les ha metido el diablo y son judíos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Mire cómo es esto. Cuerpo judío, Brit Milá, genética judía, pero su comportamiento es malo porque no tiene el Brit Milá del corazón. Entonces hay personas que no tienen lo físico, pero sí tienen el del corazón. Y ambos son importantes, o uno es más importante que otro. Ambos son importantes. Pero para la salvación, el más importante es del corazón. Para la salvación. Amén. Pero aquí no nos interesa ya la salvación porque somos salvos. Ahora que lo que nos interesa es abrazar la Torá y ser Israel. Entonces buscamos la Torá física para reafirmar nuestra identidad. Seguimos hablando entonces, porque está interesante. Entonces, ¿hasta dónde podía llegar un no ágido? Hasta la puerta. Hola, rabino, ¿cómo está? Y ahí tiraban ofrendas y todo, pero hasta ahí. El justo de la puerta. Y si ustedes quieren encontrar eso, vean a Sabana. Mario Sabana habla de eso muy bien. El justo de la puerta. Busquen en el YouTube. Él explica, excelente la explicación que da sobre eso. Pero si él quería ir más allá y romper la barrera, ¿qué tenía que hacer? Hablar con el rabino y pedir el corte. Y el rabino le decía primero que no, porque los rabinos se hacen rogar cuando un goín quiere hacerse judío. Los rabinos 3 veces le dicen que no. Y si a la 4ª vez va, entonces el rabino, como que sí realmente quiere. Porque el rabino sabe que abrazar la Torah no es fácil. Por eso Pablo dice, aquel que se circuncida y no guarda los mandamientos es mejor que no lo haga. Porque se está metiendo en un pacto que después no lo va a poder guardar. Porque no es que judío y no está acostumbrado a guardar mandamientos. ¿Me hago entender? Bueno, los he cansado, puedo seguir un poquito más adelante con la clase. Entonces, la pregunta es, ¿los rabinos obligaban? No obligaban, ellos no hacían prosélitos a la fuerza. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esos locos de Gálatas? ¿Quién los mandó? Ni la madre de ellos los mandó. Porque porque es que eso hay que leerlo bien chévere. Cuando Pablo fue todo emberracado a hacer el reclamo a Pedro, y Pedro, yo no sé qué es lo que está pasando, pues nosotros no hemos mandado locos para allá. Nosotros estamos respetando el trabajo que tú estás haciendo. ¿Me hago entender? Ahora, ¿por qué Pedro respetó el trabajo de Pablo? Porque Pablo, como se crió a los pies de Gilel, sabía manejar los mandamientos noágidos y las leyes con los gentiles. Entonces, hasta Pablo, póngale cuidado, hasta los días de Pablo, las escuelas rabínicas manejaban la famosa pared. Y había un rabino que era bien jodido, que no quería mucho a los gentiles. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en la historia rabínica rabinos que fueron célebres y eran goín. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, a Akiva, que los romanos lo despedazaron con un cepillo caliente, lo despellejaron al rabino Akiva. Y con él estudió Simón Bar Yochai, el escritor del Zohar.
¿Me hago entender? Siempre los evangélicos han estudiado la historia de los padres de la iglesia, los mártires, pero que mató Roma, pero no han estudiado los mártires del judaísmo que Roma también los persiguió. Porque para Roma en el primer siglo, un judío mesiánico y un judío normal, para ellos era lo mismo. Porque no había diferencia, porque ambos guardaban mandamientos. Me hago entender, lo mismo que para un judío, un cristiano, es lo mismo que un católico y que un protestante. Le llaman misionero. Bueno, para Roma en aquel entonces no era, ellos no tenían ese léxico, ese face, esa manera de discernir judío mesiánico nazareno o judío nazareno. No, para ellos todos eran judíos y por ende era una plaga. Sea ortodoxo, sea lo que... son judíos todos. Cuando Roma ya empezó a darse cuenta que eran cristianos y judíos, ya fue cuando los nazarenos se corrompieron y empezaron como prostitutas a abrazar el imperio para que no los persiguiera. Entonces ya Roma los empezó a distinguir y a separar, porque Constantino dio un edicto de tolerancia. Y ese edicto de tolerancia fue tan malo que empezaron a abrazar las comodidades del imperio, los clérigos, con el pecado de simonía. Y entonces Roma dijo, mirá cómo se han vuelto de buena gente, han dejado el judaísmo y ahora son de acá de Roma. Y apareció la iglesia romana. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Pero en el primer siglo no había distinción, todos éramos judíos. La única diferencia era ya que cuando se platicaba en la teología, pues unos creían que Yeshua era el Mashiach y otros no. Y el judío natural, que no era mesiánico, empezó a alejarse más cuando Roma empezó a endiosar al Mesías y a mirarlo como Dios. Dijeron, a estos sí que se fumaron un tabaco marihuana, estos sí que menos los vamos a seguir. Porque ahora están diciendo que Jesucristo es Dios y que es igual a Dios. ¿Me hago entender? Entonces los judíos y los rabinos dijeron, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Zafa, Jirafa, nada con ellos. Y hasta el día de hoy no quieren saber nada. Porque fue una mala proyección que hicieron los clérigos del segundo siglo con la figura del Mashiach, que la romanizaron, la endiosaron y la mitificaron igual que a su mamá. ¿Me hago entender? Y crearon lo que se llama la Santísima Trinidad. Y dijo el judío, bueno, se acabó esto, ahora sí se emborracharon. Porque nosotros conocemos a uno y aquí estos tienen un zaperoco todo raro. ¿Cuántos aplauden su nombre? Sí. ¿Y cómo vamos a evangelizar a los judíos con semejantes errores de doctrina, Señor? ¿Están entendiendo? Entonces es bueno venir a estudiar. Me quedan 5 minutos. Entonces, ¿hasta dónde podía llegar un ger, tochá? Hasta la puerta. ¿Y el rabino lo echaba para afuera? No. Amarás al extranjero que está dentro de vosotros. Si usted va a una sinagoga y no lo dejan entrar, ¿usted les puede decir eso? Usted les puede decir eso al rabino, ven acá, mira lo que dice la Torá. Y los puede hacer pensar. Porque ningún rabino está supuesto a rechazar a un goén. Tiene la obligación de amarlo y quererlo como Abraham hacía con los extranjeros que pasaban por su tienda. Vaya conmigo, el judaísmo de Abraham. Y eso fue lo que Yeshua le recalcó a los judíos que querían matarlo. Bueno, ustedes son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham porque si ustedes fueran hijos de Abraham, los misbot, las obras de Abraham harían.
Entonces, ¿a qué estaba refiriendo Yeshua? Que Yeshua leía el Talmud, leía la Torá, leía los comentarios, la Torá oral, y sabía que Abraham no dejaba pasar ningún extranjero si primero no le lavaba los pies, le daba comida, amén, y le enseñaba Torá y le enseñaba la adoración al único Elohim que hizo los cielos y la tierra. Entonces, estamos estudiando el judaísmo del segundo templo. Entonces, ¿quién pensaba y quién aplicó eso en el judaísmo? Gilel. Gilel amaba a los gentiles. Lo amaban, habían gentiles que amaban tanto el judaísmo que ahí está que un ger construyó una sinagoga. ¿Cuántos se acuerdan del centurión que tenía un criado que estaba enfermo? Y ninguno quería ir a orar por él. Y le dijeron, Yeshua, por favor, ve a orar por este. Él no es de Israel, pero ama a Israel. Y nos construyó una sinagoga. Entonces, ¿cuánto había dado? Por eso yo digo que la ofrenda mueve el corazón del Mashiach. Y que muchas veces los que se dicen guardar la Torah son más agarrados que un burro bajando, así como ustedes. Que uno les da Torah, 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 y eso para que aflojen uno de 50. Eso no tiene que darles trancazos por todos lados, ¿sí o no? La hermana cómo se pone. Dice, rabino, es terrible con la lengua. Mejor que no sea enemigo mío. No sea enemigo mío porque lo quemo con esta lengua que yo tengo. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? ¿Verdad? ¿Qué era lo que había hecho el ger Tochá que había hecho? El centurión que era amigo de Israel, era un justo de la puerta. Él iba a la sinagoga. Pues ¿cómo sería que le gustaba tanto ir a la sinagoga que él compró una? ¿Me están entendiendo? Compró una sinagoga y se la dio a un rabino. Y usted aquí no trae un bombillo, ni siquiera el vino, ¿cómo lo piensa? Ni una vela trae. Compró una sinagoga. O sea que este hombre era un judío metido en un cuerpo de un pagano. ¿Me hago entender cuántos aplauden al Eterno? Entonces, imagínense cómo el Eterno no va a amar a los gentiles si hay gente buena entre los gentiles. Y fuera de eso hay un montón de tribus que están perdidas que están dentro de ellos. Entonces el problema de los Gálatas, ¿qué es? Que el mal procedimiento le sacó la piedra a Pablo. Porque en el judaísmo no se acostumbraba a hacer la circuncisión a la fuerza. Entonces a mí me da risa con los pastores cuando miran el problema de Gálatas y piensan que eran los judíos o que los judíos hacen eso. No, el judaísmo hasta el día de hoy no hace prosélitos a la fuerza. Eso no lo enseña el judaísmo. Es más, usted va a una sinagoga y no lo dejan entrar. Y vuelve y no lo dejan entrar. Y vuelve y no lo dejan entrar. A la cuarta vez lo dejan entrar y dice, como que quiere. Porque a ellos no les interesa hacer judíos a la fuerza. Y no porque sean malos, sino porque ellos quieren ver si realmente usted es una emoción o realmente usted quiere una conversión. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Entonces esa manera de locos que estaban allá dando vueltas con un machete en Gálatas, ¿quiénes eran? Judaizantes. Y la palabra judaizante no es para el rabino Raúl Vargas porque yo no obligo, yo enseño. Si los obligara a todos ustedes que se duermen, los agarraría a palo limpio. No ve que usted se duerme y todo, y yo tengo paciencia, enseño. ¿Qué espero yo? Que usted reaccione. Mire que Ascanio todavía no se ha hecho el Brit Milá, yo no sé qué está esperando. Este todavía tiene el cuero ahí colgando. Aquí la mayoría no se han circuncidado. ¿Y qué están esperando?
Todavía ni siquiera son amigos de la puerta porque ni siquiera me han construido una sinagoga. O sea que ustedes no califican ni siquiera para noágidos, porque son más tacaños que un burro bajando. ¿Aló? Pero bueno, sigamos aquí el tema, estamos molestando. ¿Ven? Pues ¿están gozando? Entonces yo quiero que ustedes entiendan que el problema que había en Gálatas era un problema de mala conducta. Y que Pablo no está atacando en sí la circuncisión. Pablo sabe y maneja el tema de los gentiles, lo sabe a perfección. Entonces Pablo inmediatamente se va para Jerusalén y como es temperamental llega peleando. Acuérdense, Pablo no era fácil, parecía un huicho enojado. Y llegó lleno de soberbia. Me hago entender, hablar con los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, ¿y este quién es? Este era el que nos perseguía antes. ¿Y qué pasa con este loco aquí? Y debido a ese problema, entonces Pedro le dice, no, yo no sé lo que tú nos estás diciendo. Nosotros no hemos mandado a nadie por ahí. Y tampoco los judíos ortodoxos es costumbre que hagan eso. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban allá judaizando en Gálatas? Diga conmigo, locos que siempre aparecen en las iglesias. Y esos locos son los que dañan todo siempre. ¿Me están entendiendo? Entonces, mucho cuidado con los locos que tienen el judaísmo y lo aplican mal. ¿Cuántos aplauden el nombre del Kadosh Baruj Hu? Entonces, ¿cómo llevaba Pablo a los gentiles? Con su avena y su pitillo. Los llevaba suavecito, suavecito, suavecito. ¿Cómo los lleva usted el rabino acá? Entonces, si usted llega y escucha, y si usted escucha a un loco por ahí que lo adelanta o le tira una cosa, que la reencarnación, que escucha a fulano, ¿qué pasa si viene alguien y trae y mete una cosa sin yo haberlo autorizado? Pues daño el trabajo que yo estoy haciendo con usted porque está metiéndose a hacer cosas que no se le ha autorizado a hacer. ¿Me hago entender? Entonces dice Pedro, yo no sé esos locos de dónde salieron, a mí no me metan la culpa. Entonces, debido a esos locos, dijeron los apóstoles, esto se formó un problema. Y el problema no era tanto los mandamientos, el problema fue que eso dejó un prejuicio grande. No, esto hay que hacer un concilio, una reunión para hablar sobre el tema. Entonces oraron y la Ruaj HaKodesh le echó mano a los mandamientos que le dio a Noé. Pues denle los mandamientos noágidos. No sangre, no ídolos, no idolatría, no brujería. No son 4, son 7. Pero el que escribió ahí, hizo los comentarios, se equivocó porque son 7. Acuérdense que los comentarios también tienen mistura porque todo el que está haciendo los comentarios no está percatado de todo a la perfección. Entonces está aplicando los mandamientos ¿qué? Noágidos. Y se paró la bronca. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Entonces, si tú vienes al Señor y de entrada te apartas de la fornicación, no te acuestas con la novia, no derramas semen, no comes porquería, haces obras de misericordia, eres así amplio como Ascanio, el que hace buenas obras, amén. No mata la gallina despescuezada, no come con sangre, no fornica, no adultera, y tiene esos 7 mandamientos noágidos, el Eterno no te molesta. El Eterno no te impone más nada, deja que te mira como un judío espiritual, porque te estás purificando por dentro, pero te falta la limpieza y la purificación por fuera. Eres puro por dentro y para el Eterno eso es suficiente. Pero eso no quiere decir que el Eterno te esté colocando un límite. Si tú quieres ya abrazar Torah
pero porque ya quieres, el Eterno te abre las puertas. Amén. Y dice, este quiere más. Y al contrario, el Eterno te mira con mucho respeto porque estás amando más la Torah y no te estás conformando con los 7 mandamientos no ágidos. Lo que me pasó a mí. Yo tuve una entrega genuina. Yo dejé de fornicar, pero después llegó un momento en que dije, no, yo no estoy conforme con esto, yo quiero más. Entonces el Eterno me empezó a revelar la Torah, me circuncidé, amén, hice el Brit, y miren qué nivel donde el Eterno me lleva. Cada día abrazando y amando más la Torah y explicándola de una forma correcta y sin exageraciones. ¿Cuántos aplauden al Kadosh Baruj Hu? Entonces el problema de los Gálatas no es que Pablo esté atacando la circuncisión, es el mal procedimiento que están haciendo de ella y le sacaron la piedra. ¿Me están entendiendo? Entonces dice, la circuncisión no es nada, pero no es nada en el sentido que al Goín el Eterno no le va a pedir eso de entrada, le va a pedir es que se arrepiente y se acoja de todo corazón al Mesías y que sea lleno de la Ruaj HaKodesh para que empiece a guardar los 7 primeros y después guardar la Torah. Amén. Bueno, entonces, en vista de todo eso, cuando vayan a leer los Gálatas, ya tienen ustedes un panorama de lo que estaba pasando con todos esos locos y todo ese revolú que produjeron allá en Gálatas, en Galaxia. Amén. Hermano Ciro, ¿todo bien? Bueno, vayan preparando la ofrenda y todo porque voy a terminar con algo muy bonito. Dice acá, saludamos a toda la gente que nos está escuchando, démosle un fuerte aplauso, viendo, escuchando, saludamos a la gente del YouTube, del Facebook. Vamos a mirar Efesios 2:11 y vamos a entender mejor a Pablo. Así que recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, por una operación practicada en la carne. ¿Qué está dando a entender Pablo? Que si ustedes se quieren acercar, tienen que circuncidarse, sí o no, según el judaísmo, y mientras no tengan la circuncisión, ustedes van a estar, no van a estar adentro, van a estar hasta la puerta. Diga conmigo, la pared. ¿Qué es lo que hace una nación cuando está tratando de entrar gente ilegal y no está entrando por el procedimiento adecuado? Les ponen una pared. Por eso es que usted para entrar a Estados Unidos tiene que pedir una visa. Y si usted salta el muro ya está entrando indocumentado, ilegal. Lo mismo pasa con el reino. Amén. Usted estaba afuera, pero ahora con Yeshua, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, o sea, recibió la visa, el estatus de ser como Israel, hijos del Eterno. ¿A quién fue que el Eterno le dijo que era su hijo? A Israel es mi hijo y él es mi primogénito. ¿Cuántos le alaban? Entonces dice, vamos a seguir hablando de los gentiles. Empieza a hablar del problema migratorio en el mundo espiritual. Dice, estabais lejos del reino de la ciudadanía de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Diga conmigo, bárbaros. ¿Qué es un gentil? Un bárbaro que tiene sus dioses, que sabe que hay un Dios, pero no conoce al Dios de Israel y por ende está perdido y el Eterno. Ahora, otra cosa muy importante que sepan, y esto les va a romper la cabeza. Cuando un gentil se muere, ¿necesariamente se pierde? ¿Ustedes qué dicen? Segundo, ¿ocupa el mismo lugar en el reino que una persona que es judía y guarda Torah? Pero necesariamente se va para el infierno, como dicen los cristianos.
Eso sería bueno explicarlo. Y eso lo dice Romanos porque Pablo se sabía, Pablo era muy sabio. Pablo sabía que había una Torá que era la Torá de la conciencia. Entonces, ¿cómo el Eterno va a juzgar a una persona que se muere en el Amazonas? Y es un indio que no tiene estudio, no conoce nada y está practicando la brujería y todo porque es lo único que conoce. ¿Cómo el Eterno va a tratar con esa persona en la eternidad? ¿Cómo la va a juzgar? Entonces, ¿con qué Torah el Eterno va a juzgar a esa persona? Ahí les dejo ese chupetico para que se lo chupen esta noche. Y acuérdense que hay gentiles que tienen conducta mejor de los que se dicen, ¿qué? ¿Hijos de qué? Ben Brit, hijos de la Torah. ¿Se acuerdan la oración del Yihí Razón? Señor, guárdame de un hijo de la alianza que sea malo. ¿Aquí hay hijos de la alianza, todos son buenos o hay algo que es malo? ¿Aló? Entonces, escúcheme, porque Yahshua dijo que muchos que no son Israel van a ir adelante. Amén. Y el Eterno les va a dar entrada y muchos hijos del reino se van a quedar por fuera. Esto, lo que estoy hablando, tiene mucha tela que cortar. Entonces, ¿cómo el Eterno va a agarrar a un indito en el Amazonas que se murió y no le hablaron del Machía, no fue judío, no guardó la Torah? ¿Cómo el Eterno lo va a juzgar? ¿Con qué Torah lo va a juzgar? ¿Por la Torah de qué? De la conciencia. O sea que todo lo que él fue a hacer y la conciencia le dijo que no lo hiciera y lo hizo, la conciencia lo va a condenar o lo va a salvar. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Ay, Padre, esto está tremendo. Esto está tremendo. Porque después en Romanos Pablo le dice a los judíos de Roma, tú que dices que no hay que adulterar y adulteras. Tú que dices que no hay que robar y robas. Tú que dices que no hay que mentir y mientes. Y siendo judío, deberías de tener un mejor comportamiento, y los gentiles que no tienen Torah, que no tienen nada, por la conciencia, la ley que tienen ellos, dan buen testimonio y tienen mejor comportamiento que ustedes que supuestamente tienen la Torah. Romanos 2:1. Qué tremendo el Pablo. ¿Cómo es de jurídico ese Pablo? Lo admiro. Lo admiro a Pablo porque se conocía la Torá de la naturaleza, la Torá del amor, la Torá de la conciencia, la Torá de los miembros. Se conocía toda la Torá y aplicaba toda la Torá, la aplicaba por todas las áreas. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Pero ojo, Saulo no es Dios. Saulo fue un hombre muy sabio. Y el hecho de que haya sido sabio tampoco le da facultad para que vaya a derogar cosas que están fuera de onda. Él todo lo que hacía era porque veía y estudiaba que habían cosas que eran permitidas dentro de las leyes judías y de la misma Torá. Pero nosotros lo hemos mal que interpretado, porque su función fue traer a los no judíos con una justicia transicional y traerlos a dónde. Ustedes que estaban lejos, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas, no conocían ni papa de lo que era el Shabbat ni nada, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, en Machía, en Yeshua HaMachía, se abre una ley migratoria. Los que en otro tiempo estaban lejos, ahora pueden llegar a Israel,
por medio de la sangre del Cordero. Qué tremendo abogado de migración celestial es este Chablo, ¿no? ¿Cuántos aplauden al Eterno? ¿A dónde los acercó? ¿Los acercó o los alejó? ¿Y qué hizo la iglesia, qué hizo la iglesia en el segundo siglo? Los que ya no entendieron a Pablo en el segundo siglo. ¿Qué hicieron con los gentiles? Los alejaron. ¿Y cómo está la iglesia ahora? Alejada. ¿Y qué está haciendo el rabino Chablo? ¿Y qué está haciendo el rabino Melé Ben Yehuda? Haciendo de dos pueblos uno. Pero ¿quién se tiene que acercar a quién? Los gentiles. Usted que me está escuchando tiene que acercarse al Dios de Israel y no a San Caralampio ni al Buda. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? De Barín Hashem Jameborá Leolán Bae. ¿Me merezco una buena ofrenda esta noche? Con toda la dialéctica y discurso que le he dado, le he quitado muchas marañas de la cabeza. Ahora van a poder dormir más tranquilos. Amén. Entonces ahora usted se queda pensando, ¿va a ser amigo de la puerta o va a entrar más? Y eso que no les hablé, porque Pablo más adelante dice, quitando la ¿qué? La pared. Entonces esa pared, ¿quién le? De esa pared vamos a hablar la próxima clase. ¿Quién fue el que la creó y le dio? Y era rudo con esa pared y no dejaba entrar. ¿Quién fue el rabino que era rudo con esa pared? ¿Cuál era el rabino que era duro con la pared y no dejaba que los gentiles entraran? Shammai. Shammai era como Trump. No, señor, aquí que no vengan a molestar, no, señor. Y Shammai decía que por más que un gentil se convirtiera al judaísmo, seguía siendo gentil. Imagínese eso. Se le quedaba mirando con sospecha. Y Gilel decía no. Gilel era muy amable con los gentiles, los amaba. Entonces Pablo, ¿de dónde aprendió? Es que Pablo tenía mucha escuela, pero hoy en día los pastores no estudian. Ellos dicen que con tener a Cristo ya es suficiente, pero no saben cuál Cristo, si es el político. Bueno, ¿se han gozado? Saludamos a toda la gente que está conectada. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Saludamos a toda la gente que estuvo metida en el Facebook. Nos están mandando muchas bendiciones. Bendecimos a todos los que necesitan oración. Hay personas que nos están pidiendo oración. Javier Fernández dice, Rabino, ¿puede orar por el martes? Que mi abuela tiene que cobrar el juicio. Dice que va a mandar una ofrenda de $5,000 si gana el juicio. ¿Verdad, Javier? ¿Quiénes eran los más amplios? Diga, los de la puerta. A ver, Elicheva Abraham, Juan, primero tienes que entender lo que es amar la Torá, al Mesías, anhelar con todo ser, pertenecer y ser parte de los hijos de Israel. Amén. Amén. Shalom, que el Eterno los guarde. Todo el mundo está contento con las enseñanzas. De vez en cuando por ahí aparece un demonio que nos ataca, pero ellos mismos lo matan. Cuando entra alguien ahí a molestar, ellos mismos lo matan, los guerreros ahí. Esos son los 70 guardianes que cuidan la cama de Salomón. Todos van con espadas por los temores de la noche. Entonces yo ya no me preocupo, ya tengo gente que me defiende ahí en el Facebook. Así como el hermano Ciro, que no deja que hablen mal de mí, lo mismo que el hermano, ¿verdad que sí, hermano? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar miko yamin, venatan lanu et Torah, Torah emet, behaye olam, natan betohen. Abacados,
Bendito eres tú que nos diste la Torá se la diste a Israel para enseñarla a las naciones. Bendecimos a los gentiles, bendecimos a toda la humanidad, que todos conozcan la Torá y todos vengan a ti, y que venga una redención total. Bendecimos de todo corazón a los que ofrendan, a los que colocan su semilla, a los que honran, a los que bendicen este trabajo. Bendigo a todos los que tienen que cobrar juicios, a todos los que tienen necesidades que sean suplidas en este mismo momento. Activo tus ángeles por los méritos de Yud Shin Bawajin, que es Yahshua. Amén. Laila Tot, Shalom, Boker Tot, Boker Tot, Laila Tot, Chaguató, de todo que venga esta semana sobre ustedes. Nos vemos.